¿Cómo están, amigos? Bienvenidos. En este video les muestro cómo es que hemos armado estos sargentos para nuestros diferentes proyectos de carpintería. Hemos armado estos sargentos en el ejemplo de este que tenemos hasta 73 centímetros de largo, y pues les voy a mostrar en este video dónde hemos conseguido estos sargentos para que si ustedes están interesados lo puedan adquirir también ustedes. Estamos haciendo una comparación entre este sargento económico que hemos conseguido y este sargento que es de la marca Trooper con un costo un poquito más elevado. Estamos haciendo la comparativa. Aparte, también durante el video vamos a aprender a hacer las cuerdas en el tubo galvanizado para poder armarlos, y algo muy interesante, que vamos a poder hacer una extensión a nuestro sargento. En este caso, estos sargentos que hemos dejado de 1,23 m libres, vamos a poder añadirles el tramo de 70 centímetros. Pues si tú quieres aprender cómo es que hemos hecho esto, pues quédate hasta el final de este video. Vámonos a los detalles. Bien, pues vamos a armar ya pues estos sargentos que tengo acá. Estos sargentos, vean estos rojos que tengo acá, que son para tubo de 3/4, que es este que ya tenemos también aquí. Compré este set de 4 sargentos, por aquí les voy a dejar las imágenes de su costo. Y bueno, quiero comparar o hacer un versus, qué tal tiene su desempeño junto con este otro que es el de Trooper, ¿verdad? También para tubo de 3/4, ¿okay? Y compré este tubo que es de 6 metros, que ya hasta saqué por la ventana para poder trabajarlo y empezar a cortar, ¿sale? Entonces vamos a hacer la comparativa, que también funciona este que es económico, ¿verdad? Junto con este otro que es de la marca Trooper, que más o menos su costo es de 400 pesos, y estos nos han costado 415 los cuatro sargentos, ¿sabe? Entonces voy a empezar a armar. Lo conveniente sería pues ir armando de diferentes tamaños nuestros sargentos. Para empezar voy a cortar dos sargentos largos, es decir, quiero dos sargentos de 1,20 m, pero debe ser 1,20 m libres. Si yo considero, ¿verdad? Si considero que el tubo va a llegar hasta acá, pues tendré que considerar prácticamente también este largo que ocupan las dos piezas juntas. Vean, tiene un poquito más de 11. Puedo considerar hasta 2 centímetros más. Es decir, tendría que cortar mi tubo a 1,32 m. Ok, 1,32 m, pero aún así voy a dejar por lo menos 1,5 pulgadas más, es decir, casi 4 centímetros más, para dejar una cuerda hecha abajo. En el caso de que quisiera yo alargar aún más mi sargento, voy a poder hacerlo añadiéndole una extensión de tubo, obviamente pues con un cople, ¿sale? En este caso ya dijimos que 12 más 4, 16 centímetros más. Vamos a ver si esto es más o menos lo mismo para el sargento económico, ¿sale? Entonces ya dijimos que vamos a cortar 1,20 más 16, 1,36, dos tramos de 1,36. Ok, pues vean, ya tengo el primer tramo de 1,36. Por supuesto, este primero pues ya trae su cuerda, ¿verdad? Porque viene una cuerda hecha en el tubo, ¿sale? Podremos armar este primer sargento. Voy a cortar los demás y ahorita les muestro cómo lo hacemos. Además, les muestro también cómo hacer esta cuerda en este tubo galvanizado. Voy a cortar el otro tramo de 1,36 y vamos cortando para nuestros sargentos más cortos.
Ok, a los siguientes tramos, que los quiero 60 libras, los voy a cortar de 86. Bien, ok, y hasta ahí entonces, vean, corté los dos tramos de 1.36 y 3 tramos de 86 para los de 60, ¿sale? Y me quedó un tramo todavía de 70 centímetros. Pero aquí ya tendríamos 5 sargentos, que son los que tenemos aquí. Obviamente a estos habrá que hacerles su cuerda. En un momento les muestro cómo hacemos las cuerdas para tenerlo listo, y tendrá que ser cuerda doble para que podamos hacer la extensión. ¿Sale? Quizás estos cortos, nada más con que se lo hagamos de un lado, ya podremos extenderlos. Pero a ver, vamos a armar, aprovechando que esta cuerda ya está hecha. Que yo creo que ahí está bien, también para evitar que se maltrate lo menos posible. Ven, ahí ya está puesto nuestro tubo y ya meteremos pues la contra por el otro extremo. ¿Sale? Y de esta manera quedaría armado nuestro sargento. Si yo lo pongo casi al final, considerando nada más la otra cuerda que vamos a poner aquí. Bien, vamos viendo, dijo un ciego. Ven. La medida 48 pulgadas, 1,22 m. Y todavía tendríamos unos centímetros. Bueno, esto es porque ahí vamos a hacer la cuerda, ya dijimos, para poder alargarlos. ¿Sale? ¿Para qué podríamos usar un sargento de más de 1,22? Pues por ejemplo cuando armamos bases de cama que son hasta 1,90, requeriríamos por lo menos otros 70 centímetros. Pero bueno, ahí tenemos el primer sargento. Vamos a continuar con las cuerdas para estos tubos. Bien, y entonces para poder seguir, vean, yo conseguí esta tarraja. ¿Sale? De hecho la conseguí por Mercado Libre y trae para poder hacer las cuerdas del tubo galvanizado desde media pulgada hasta un cuarto. ¿Sale? Entonces vamos a hacer las cuerdas de nuestro tubo galvanizado para nuestros sargentos. Ahora, yo lo compré porque la verdad es que me gusta hacer todo este trabajo, pero no necesitas comprarlo tú. Sí. ¿Por qué? Porque hay lugares donde te pueden hacer la cuerda. En algunas ferreterías te hacen la cuerda por, no sé, 20, 30 pesos y las puedes mandar a hacer solamente. De hecho, te pueden vender el tubo cortado y con la cuerda hecha. Pero como a nosotros nos gusta hacer todos estos menesteres, por eso conseguí la tarraja. Entonces vamos a armarla para que empecemos a hacer las cuerdas de nuestro tubo. Bien, pues vean, esta es la tarraja que les digo. Esta es la medida más chica del dado, que es para tubo de media. ¿Sale? Después tenemos, pues obviamente el que vamos a ocupar nosotros, que es el de 3/4. Y tenemos el de pulgada, para tubo de pulgada. Y este que es el más grande, que es para 1/4. Vamos a armar nuestra tarraja para poder entonces comenzar a hacer las cuerdas de los tubos que nos faltan. ¿Sale? Y esto es como una matraca para poder accionar el dado. Y aquí vean que le podemos dar la vuelta para el sentido que la vayamos a usar, izquierda o derecha. Yo nunca he hecho cuerdas, va a ser la primera vez que haga cuerdas, pero sí ya tengo idea
de cómo lo vamos a hacer. Entonces el dado entra así, ¿vale? Y hay que empezar a girar pues la tarraja o el dado de la tarraja hasta que salga hasta este extremo o de este lado del dado. Ok, ahora sí ya. Por eso se necesita tener bien fijo el tubo, porque la verdad sí hay que aplicarle una buena presión para poder hacer pues esta cuerda. Bien, pues vean hasta dónde ya entró prácticamente todo el límite. Vamos a sacarla ahí a ver si el largo de la cuerda es suficiente, que yo creo que sí. ¿Sale? Lo que voy a hacer es sopletear para tratar de sacar la rebaba, porque esta rebaba es posible que me estorbe en el retorno. Bien, ya ahí tengo ya mi primera cuerda hecha, bien. Se ve bastante bien. Esto tiene casi 2 centímetros. Sí se le podría dar un poquito más pues en el largo de la cuerda. Yo creo que hasta la pulgada. Pero pues esta es así como trabaja nuestra tarraja. Estamos aprendiendo a hacer estas cuerdas. Ahorita le voy a dar un poquito más pues de este lado. Y les voy a acercar la toma para ver cómo lo hacemos. Pero hagamos la prueba si ya queda, por ejemplo, en nuestro sargento. Y pues sí, vean, casi llega hasta acá. Si le damos un poquito más de cuerda, terminaremos de hacerla, pero ya podríamos armar nuestro sargento. O sea, vamos a terminar de hacer las cuerdas y ahorita armamos ya todos. Vamos a darle un poquito más a esta, pero a estos en particular le voy a hacer cuerdas de los dos lados. Ahora sí, porque le estoy dando la vuelta completa sin usar la matraca. Pero ven, se puede hacer esto. Y yo creo que si dejándolo al ras, con eso puede ser suficiente. Y listo, tenemos ahora sí completa nuestra primera cuerda. Vamos a ver de cuánto quedó. Estoy lleno de 22 más o menos, 22 milímetros. Ok, entonces ya vimos que únicamente si usamos nuestro Stilson es posible sostener bien nuestro tubo. Entonces ponemos el Stilson ahí, justo donde lo prensamos antes, y ponemos nuestra prensa. ¿Sale? Ahí ya queda bien agarradito nuestro tubo. Metemos nuestro dado, pero antes la matraca, sino como. Metemos nuestro dado, vamos a lubricar un poco y comenzamos a hacer nuestra cuerda. Y listo, vean hasta dónde llega el tubo, casi al ras. Ahí es como lo hicimos la primera vez, hasta ahí lo vamos a dejar. Cambiamos el sentido de la matraca y le damos para atrás.
Listo, ahí tenemos la cuerda de nuestro tubo. Vamos al siguiente. Ok, pues ya tengo ahora sí las cuerdas hechas. En los tubos la verdad es que queda muy bien. Vean, para hacer una herramienta pues que no es precisamente de marca, ¿verdad? Pues queda bastante bien hecha esta cuerda. ¿Sale? Ya podemos armar los otros 4 sargentos. En estos se los he hecho de los 2 extremos, en estos de 86, pero solamente a 2, este lo he dejado así. Y también en el largo lo he hecho en los 2 extremos, y el sargento que ya habíamos armado, pues se lo hicimos allá. ¿Ok? Entonces vamos a armar ahora los 4 sargentos y ahorita les muestro también cómo es que haríamos la extensión si queremos un sargento largo. Bien, pues vamos a armar el siguiente sargento, que es también el de un 1.22 o 48 pulgadas libres. ¿Sale? Y ahí tenemos ahora nuestro sargento económico. ¿Sale? Ahí lo vamos a poner junto al super. Pues bien, estos sargentos, si los corremos hasta la parte donde máxima, digamos, del recorrido o de la carrera que puede tener, antes de la cuerda, nos han quedado, según yo los quería de 60, pero me han quedado, a ver, regresamos la cuerda hasta el tope para que sepamos cuánto tenemos libre. Tengo 73 centímetros, es decir, libre podría yo prensar aquí 73 centímetros. Y eso está bien, porque si los hubiera cortado a 60, no me servirían para lo siguiente. Vean, voy a agrandar uno de los sargentos largos. En estos ya dijimos que tenemos 48 pulgadas libres o 1.23 y medio libres. Para que vean ustedes el largo que alcanzaríamos con el sargento completo. ¿Vale? No le voy a quitar simplemente lo que quiero es que hagamos la prueba, porque incluso este nos puede servir al final para apretar por los dos lados. Entonces, si queremos hacer la unión, sacaríamos la contra de cada sargento y ocuparíamos un cople de unión de 3/4 para tubo galvanizado. Este tubo galvanizado que estamos usando es para agua, porque también hay tubo para gas. Ok, de esta manera quedaría un sargento largo, ¿verdad? Pero ¿de cuánto? ¿De cuánto quedaría este sargento? Y ahí me da 84 pulgadas. Es decir, 2 metros con 14. Un sargento de más de 2 metros nos serviría, por ejemplo, para cuando tengamos que hacer bases de cama que miden 1,90 m ya completas. Entonces esto nos sirve para prensar cuando hacemos unión con caja y espiga en las bases de cama. ¿Sale? Ahorita lo tengo presentado así, pero también podríamos usarlo. ¿Sale? Y ya lo recorreríamos hasta el punto que necesitemos prensar. ¿Qué les parece esta opción para los sargentos? ¿Sale? Ya aprendimos varias cosas en nuestro video, no solamente de cómo armamos nuestros sargentos, también ya aprendimos a hacer las cuerdas en el tubo galvanizado y vimos esta otra opción para poder usar nuestro sargento con extensión. Ok, pues veamos algunas diferencias entre
el Trooper, que es el sargento carito, versus el sargento económico, ¿sale? Pero ya los tenemos armaditos, ¿ok? Y lo primero que podemos notar, por ejemplo, en pues es la altura. Vemos como este económico viene de la base un poco más alto que el Trooper. Ahí lo podemos ver, la altura, por ejemplo, de las cuerdas, ¿no? Y también aquí este tubo está más alto porque viene un poquito más alto de la base. Pero vean cómo en esta pieza, en la altura de esta, que es la que nos ayuda a apretar lo que vayamos a ensamblar, en el Trooper tenemos 6 centímetros. ¿Okay? Mientras que en el económico solamente tenemos 4 centímetros y medio. ¿Sale? De modo que si nos ponemos a ver esa parte, tiene un poquito mejor pues el pedalte de presión, ¿sale? Entonces yo por esa parte vería mejor el Trooper, ¿sale? Lo mismo sucede en la parte de la contra o la parte de abajo del sargento. Tenemos esa misma diferencia de altura, 6 en el Trooper y únicamente 4,5 en la versión económica. Pero pues lo demás se ven casi igual, ¿ok? Entonces, la otra ventaja es que estos nuevos diseños de estos sargentos pues ya no se giran gracias a la base que trae, ¿verdad? Porque antes los sargentos no traían esta base. Entonces cuando estabas acomodando tu material para ensamblar, se giraba. Eso ya no va a pasar con este tipo de sargentos. Pero vamos a ver y vamos a hablar un poquito ya del desempeño con los sargentos trabajando. Ok, pues ya tengo mi chemo por aquí, mi resistol, mi pegamento. ¿Cómo le dicen ustedes? Y entonces pues vamos a ver, vamos a presentarlos aquí para saber hasta dónde vamos a abrir estos sargentos que estamos estrenando. Bien, y entonces comenzamos a aplicar nuestro pegamento. ¿Sale? Y vamos a prensar. ¿Sale? Una vez hecho el ensamble, vamos a dejar secar y volvemos para el cepillado, lo que tenemos que preparar. Bien, y entonces en el caso del Trooper, por el pedalte para la presión de cualquier ensamble, está mejor. Aunque no es propiamente una recomendación, en cuanto a funcionamiento, pues nos quedaría mejor ensamblar con el sargento Trooper. Y aquí podemos ver la diferencia de las alturas del pedalte que les estoy diciendo. Este es un tablón, solamente es un ejemplo, de 38 milímetros de pulgada y media. Y así es como nos queda la altura en el pedalte. Y para ser más objetivos en la comparativa de estos sargentos, yo lo que les diría que los dos cumplen con su función, tanto el económico como el Trooper. Obviamente el Trooper tiene una mejor calidad, porque he estado checando que a la hora de que aflojamos nuestros sargentos en la versión económica, hay veces que se sale, ahorita les muestro, esta pieza que mantiene la contra en su lugar. Ahorita les muestro. ¿Por qué? Porque tiene un poquito más de juego y el Trooper queda más justo, aparte de que trae un remache que no se sale. Si a la hora de aflojar, tiende a salirse, cosa que no pasa con el Trooper. Entonces a la larga pudiera ser que no nos diéramos cuenta y se salga esta pieza, que lo único sería estarla acomodando y no pasaría nada. La otra sería también pues ir checando en la presión en cuanto a kilos, cuánto soporta uno y otro. Pero por ejemplo, y
Aquí lo que veo es que se está corriendo la contra en el sargento mientras aprieto, pero el trooper se ancla mucho mejor al tubo. Son las diferencias que podemos ir notando, ¿no?, entre uno y otro. Y sucede lo mismo, tiende a correrse la contra del sargento, mientras que el trooper permanece en su sitio. Otra de las cosas es que la versión económica tiene mucho juego en esta parte, ¿bien?, y el trooper, el juego es menor, y aquí tiende a empezarse a desgastar la cuerda después de varias apretadas, y eso es que apenas comenzamos a utilizarlos, ¿no? Bien, a este desgaste es el que empieza a ocasionarse en la cuerda en la versión económica, mientras que en el trooper pues la verdad es que no. Vale, pues esos son algunos detalles que considerar. Bien, y esos son los detalles que yo he podido ver y las diferencias entre estos dos sargentos. Si quieres que hagamos alguna reseña también de algún otro herramienta de carpintería, pues déjenme en los comentarios. Si les ha gustado nuestro video, por favor regálenos un like, compártanlo para que más gente lo pueda ver. No se les olvide dejarme sus comentarios. Yo como siempre les dejo 2 recomendaciones de videos, son videos muy interesantes para que los puedan ver.